Buenas noches. De parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, les mandamos un cordial saludo y esperamos que cada una de las transmisiones que usted escucha y ve a través de este medio sean de gran bendición para su vida. El devocional de esta noche que les voy a compartir lo titulé Representantes de Cristo y está basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Y para Pablo era muy importante la tarea de proclamar el evangelio, pues este tiene el propósito de reconciliar a la humanidad con Dios. Y Pablo entiende que esa tarea es parecida a la de un embajador, pues Pablo sabe que él es un ciudadano del cielo, según Filipenses capítulo 3 versículo 20. Pero, ¿qué es un embajador? Bueno, pues un embajador es un representante de un determinado país en otro. Y este actúa como mensajero entre el gobierno que representa y aquel país receptor. En otras palabras, Pablo como representante del reino de Dios cumplió la tarea de proclamar el evangelio a los gentiles. Y nosotros como Pablo también representamos el reino de Dios y debemos cumplir la tarea de proclamar el evangelio en este tiempo. Este devocional lo desarrollé en 3 puntos, pero antes de pasar a verlos, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este momento viendo estos devocionales. Te doy gracias por cada una de las personas que siguen esta transmisión. Y también te pido, Señor, que si hay alguna necesidad entre todos los oyentes, seas tú, Señor, quien supla y provea lo que haga falta. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer punto de nuestro devocional. Como Pablo, nosotros también somos enviados. Pablo se identifica como un embajador. Esto quiere decir que él fue enviado con una encomienda. En el libro de Hechos, capítulo 9, se nos relata la conversión de Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos ahora como Pablo. Ahí recordemos que Saulo iba camino a Damasco cuando un resplandor de luz lo tumba hasta el piso. Y él escuchando una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, o le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante, en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 15, Jesús dice de Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo primeramente fue escogido y después fue enviado por el Señor Jesucristo para llevar su mensaje. Nosotros también somos llamados por Cristo para después ser enviados en su nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18, Jesús dice, yo los envío al mundo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Como Pablo, nosotros también somos enviados. ¿Y a qué somos enviados? Pues a predicar el Evangelio.
Segundo punto, nosotros debemos dar un buen testimonio. Toda persona que es enviada representa a alguien. Pablo pues representaba al Señor Jesús. Incluso si recordamos, como ya se mencionó en el punto anterior, Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, ya tenía un testimonio. Y era un testimonio que al menos a los seguidores de Jesucristo les causaba temor. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 13, Ananías dice: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes. Como vemos, Saulo de Tarso ya era conocido, aunque su testimonio era pues un testimonio malo, pero los discípulos de Jesucristo ya identificaban quién era Saulo y bajo qué autoridad era enviado. En este caso era enviado por los principales sacerdotes del pueblo judío. Después Pablo, de su encuentro con el Señor Jesucristo, pues se convierte, cambia su manera de pensar, su manera de hablar, que después en un tiempo da como resultado un buen testimonio. Yo creo que Pablo estaba muy consciente de esta situación del testimonio. Primeramente porque cuando se convirtió, aquí vemos como Ananías tenía temor de ir hacia él. Incluso algunos hermanos no le creían de su conversión. Pero también después más adelante vemos cómo todavía algunos cristianos judíos cuestionaban su ministerio y su autoridad. Por eso yo creo que Saulo, o bueno, ya Pablo, porque ya se había convertido, tenía muy presente el, el resultado o tenía muy presente la influencia del buen testimonio. Por eso yo invito a Timoteo a guardar ese testimonio. Le dice: sé ejemplo en la forma que hablas y vives, en el amor, en la fe y en la pureza. Nosotros también debemos de tener un testimonio ejemplar. Nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar debe demostrar a nuestro Señor Jesucristo. Allí en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 23, vemos una lista de ciertas características que todo cristiano debe mostrar en su vida diaria: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, fe y dominio propio. Nosotros representamos a Cristo y debemos de conservar un buen testimonio ante los creyentes y ante el mundo, porque ese buen testimonio es nuestra carta de presentación. Y nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto. Como Pablo, nosotros también debemos proclamar el Evangelio. Como embajadores, tenemos la responsabilidad y el compromiso de transmitir el mensaje de salvación. Y el propósito de este mensaje es reconciliar al ser humano con Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Nuevamente, el mensaje que Pablo les predicaba era: reconcíliense con Dios a través del sacrificio perfecto por medio del Cordero perfecto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El mundo debe de reconciliarse con Dios por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y como Pablo, nosotros también debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Quiero nuevamente darle lectura al versículo que le dimos lectura al principio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Otra versión dice: somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Como embajadores de Cristo, tenemos una misión: llevar el mensaje de nuestro Señor y dar un buen testimonio en nuestro hogar, la iglesia y el mundo. Los voy a invitar, hermanos, a ya hacer una oración para darle fin a esta transmisión. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque tú nos permitiste estar en este tiempo escuchando tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos y personas oyentes que estén aquí escuchando y siguiendo esta transmisión, que tú los guardes y los bendigas, y que sea tu palabra la que siempre nos edifique. Todo esto, Padre, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.